¿Cómo ha sido esta evolución de estar en una habitación en Berlín, ahora estás aquí con un proyecto chulo que estás pensando incluso en escalar? Hace tan solo 5 años yo tuve una idea, en plan, voy a hacer un mini saxo portátil. Y ahora somos 20 personas in-house y luego 5 o 6 más freelance, más, o sea, realmente quizás son 30 personas dedicadas a este proyecto, que es una locura, ¿sabes? ¿Cómo se monta una campaña de Kickstarter? Yo para mí la gracia del Kickstarter es que si tienes producto físico es una manera de validar que flipas. Cuando lanzamos el primer Kickstarter, o sea, 2 chavales, 27 años, lanzamos una campaña, lo petamos en un mes 100.000 euros, y yo, tío, soy rico. El mismo día te das cuenta que tienes 224 problemas, que son tus clientes, que te han avanzado la pasta y tú tienes un prototipo que no se aguanta por ningún lado. Oye, para ver la otra cara de la moneda, ¿qué es lo peor de emprender? Pues mira, yo sé lo que es tener un ataque de pánico y ha sido por emprender. De, oh wow, se va toda la mierda. Bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Starter Stories. Hoy estamos con Ramón de Odyssey Music. Ramón es el fundador de esta empresa que ahora nos contarás un poco de qué va. Así que nada, sin más dilación, Ramón, ¿qué es Odyssey? Odyssey Music somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de saxofones electrónicos, eso es como empezó todo, y ahora hemos sacado otros productos como el clarinete electrónico y una aplicación para aprender a tocar ambos instrumentos. Y surge de una necesidad, básicamente mía personal, de frustración como saxofonista, en la cual yo en ese momento hace pues casi 10 años que empecé a tocar el saxo y entonces igual que yo, todos los saxofonistas tenemos 2 problemas mayoritarios, que es practicar en silencio y viajar con nuestro instrumento. Y de ahí acabamos diseñando el Travel Sax que soluciona estos 2 problemas. ¿Por qué? Porque tengo uno por aquí, es un saxofón de bolsillo que le llamo, y te puedes conectar los auriculares y practicar en silencio, y al ser tan pequeñito, pues lo puedes llevar a todos lados contigo. Entonces, en vez de estar scrolleando ahí el Instagram, pues estás practicando y aprovechando el tiempo. Sí. A ver, ¿puedo probarlo? Sí, claro. Chulo, ¿eh? Esto cuando empezaste... Al revés. Vale, sí, digo... No, o sea, sí, pero al revés de manos. sí. Ahí está. Vale. Ahí lo tienes. Hostia, qué bueno. Esto entiendo cuando empezaste no había nada parecido que existiera, así pequeñito. En y pequeñito para no, y sigue sin existir. Sí, somos los únicos de todos los saxofones electrónicos, que no hay muchos, porque es bastante nicho, los más pequeños y portátiles del mundo. Sí. Vale, luego has comentado que hay una aplicación. ¿Qué se puede hacer en la aplicación? Es básicamente para poner... Hay 2 aplicaciones. Vale. Una aplicación que te permite cambiar de sonidos y tal. O sea, al final, así que dices, os hago una demo muy rápida. Aquí tiene un altavocito y ahora lo acabo de encender. ¿Vale? Lo estoy encendiendo y ahora ya está encendido. Entonces, si yo toco, sonará por el altavoz. ¿Vale? Pero la gracia es que tú te conectas los auriculares y no suena nada, escuchas solo tú. Luego tienes una aplicación, tú aprietas estos 2 botones y se conecta a una aplicación que es esta y te permite, ahora se acaba de conectar y aquí puedes cambiar de sonidos, por ejemplo. Pues yo qué sé, voy a hacer que suene como un... Vale, esto es un poco como un piano electrónico, ¿no? Sí. Pues lo típico que tienes botones para que suene distinto. Es una armónica. Vale. Y tienes así 60 y pico sonidos distintos. Esta es la aplicación básicamente que en vez de tener una pantallita y 1000 botoncitos y tal, para que quede un producto como más limpio y la UX sea mucho más guay, todo el mundo tiene un móvil, pues hemos puesto todo esto, al final es como un control remoto de lo que pasa aquí dentro. Y luego, ahora en Navidades del 25, hace 2 meses, 3 meses, lanzamos una aplicación que sería como un Duolingo para aprender a tocar el saxo. ¿Vale? Que es la segunda aplicación que Sí, que este año la idea es mergearlas, o sea, convertirlas en una única aplicación que será la de aprendizaje, que es
uno de nuestros objetivos más importantes, poder abrir el abanico, pero ahora nuestros clientes son gente que ya toca el saxo. Gente como yo, que toca el saxo, y dice, hostia, quiero practicar más. Entonces me compro esto y tengo mi saxo real y este que me lleva a todos lados y lo uso para optimizar mi tiempo de estudio. Lo que queremos es abrir mucho más ese abanico de posibles clientes y vosotros, por ejemplo, que no tocáis el saxo, pues hostia, me molaría aprender a tocar. Entonces puedes ir a clases y coger un saxo real y pelearte a la vieja usanza. Hoy en día, que creo que tiene mucho más sentido y mola mucho más, con la tecnología, pues hacerlo de manera gamificada. Es como un videojuego, es como un Guitar Hero. Entonces tú vas tocando, vas ganando puntos y aprendes mucho más divertido. ¿Y cómo es que empezasteis con dos aplicaciones separadas? O sea, entiendo que empezasteis con la primera, que es la de para modificar los sonidos y demás. Sí. La segunda, ¿cómo es que no la empezasteis dentro de esta primera? Porque era un proyecto demasiado grande que no... O sea, yo soy muy de hacer las cosas que funcionen y luego next, ¿sabes? Pequeños pasos y luego esto era demasiado ambicioso como para meterlo en producción y liar y la UX, ¿sabes? Es en plan, ahora que ya tenemos un primer MVP que funciona guay de la de Learning, entonces vamos a decir, vale, vamos a migrar la otra dentro de la de Todo en Learning. una. Sí. Entonces, A mí me flipa perdona que le llame cacharrito. Sí, sí. O sea, me parece súper bien optimizado lo que decías tú, sobre todo de no tengo una pantallita, tal. O sea, ¿cómo se os ocurre, o si es a ti que se te ocurre, que sea exactamente como una réplica? Antes me comentabas fuera de cámaras, como la posición de los dedos es exactamente réplica la del saxo. ¿Cómo se te ocurre el momento de decir, oye, o sea, voy a hacer algo que sea pequeñito, pero que replique exactamente? ¿Cómo es este proceso en el que nace el primer MVP, pero del hardware? Todo empieza, como os he dicho, por una frustración mía, ¿vale? Yo he tocado el piano aquí, bueno, no parece, pero tengo piano, toco la batería, soy un friki en la música, ¿vale? Entonces, desde muy pequeño empecé a tocar el piano, luego, típico conservatorio, tal, clásico, era un puto coñazo, y digo, vale, fuera el piano. A los 16 años dejé de tocar el piano, luego, por suerte, monté un grupo de música con unos amigos en la uni, donde empecé a tocar la batería, aprendí con vídeos de YouTube, todo online y tal, y gracias a uno de mis mejores amigos, Álvaro, que era parte de uno de los cantantes del grupo, él toca el piano, pero de manera como más pop, no era un pianista clásico, ¿no? O sea, leía, hacía unos acordes, leía unas notas y sonaban unos acordes y dices, coño, suena que flipas, ¿sabes? Y él no se consideraba un pianista. Entonces a mí me veía tocar el piano y dice, tú sí que sabes tocar el piano. Le digo, no, es que yo me sacas la partitura y no sé tocar el piano. Entonces fue como un clic de decir, que es el mismo instrumento, pero se toca de dos maneras muy distintas, ¿no? Y él había aprendido a tocar pues de manera mucho más popera o menos, digamos, menos técnica, correcto. Menos escolarizada, ¿no? Escolarizada. Entonces ahí yo me reenamoro del piano y sobre todo me reenamoro de la manera en que se puede enseñar a tocar un instrumento, ¿no? Que esto es un pequeño apunte que luego desarrollaré. Luego, esta banda, que se llama Urban Lights, va creciendo, vamos cogiendo tracción, eso mientras estaba acabando la carrera, y estudié Ingeniería en Diseño Industrial, aquí en Elisama, en Barcelona. Entonces, yo me enamoré del concepto de... O sea, soy muy friki de la música y muy friki de la creación del producto físico. Desde muy pequeño me encanta el motor, me encantan las motos, desmontaba y trucaba todas las motos de mis amigos. Entonces, me encantaba el entender cómo funcionan las cosas, desmontaba las radios, miraba, sí. Y eso también mi padre, pues, me incitaba mucho a esa curiosidad, a desmontar cosas, ¿entiende? Entonces, me fui a estudiar, acabando la carrera de ingeniería, estuve trabajando un par de años de ingeniería y dije, no, es que a mí lo que me apasiona realmente es la música. Me fui a estudiar composición a Berlín.
Y ahí es donde empieza todo. Me voy a Berlín, digo, vale, ya que me voy a Berlín y tengo tiempo para dedicarme a la música, quiero aprender a tocar el saxo. Entonces llamo a mi tía, porque mi primo, hacía no sé cuántos años, tenía un saxo por ahí. Y dije, hostia, creo que mi tía tiene uno. La llamo y le digo, oye, ¿tú tienes el saxo este de Ramón? Que se llama Ramón también, mi primo. Y me dice, supongo que debe estar en un armario hace 20 años que no sale de ahí. ¿Te importa mirar si está ahí y me lo dejas? Ah, sí, sí, tal. Sí, sí, me llama, que lo tengo, ven a buscarlo. Me lo llevé a Berlín y ahí empecé a tocar. Entonces yo en Berlín vivía en un piso de 60 metros cuadrados con 2 músicos más, o sea, muy pequeñito. Y al principio, hostia, qué guay, tal, vas a aprender a tocar el saxo. Pero hasta que llega un punto Buah, que esto dices... duró 2 días, ¿sabes? Era un puto drama. Ellos Eh, tocaban también saxo o algún tipo de No, ellos instrumento de tocaban guitarra, guitarras. cantaba, O piano. sea, los vecinos debían estar Hasta, contentísimos, hasta ¿no? las narices de mí, sí, sí, literal, o sea. Y pues muchas veces los vecinos subían, tal, un sábado a las 11 de la mañana, Ya, que dices, vale, yo ya puedo estar tocando el instrumento, o sea, que no son las 8. no son las 8. Hostia, tal, venía el pavo, "Buah, es que acabo de llegar de una resaca de la leche y llegaba a las 8 de la mañana y tuve aquí tocando, por favor, deja de tocar". Y al final como que te vas encontrando con constantes impedimentos en cuanto a practicar en silencio y luego vivía en Berlín pero tenía toda la familia aquí. Entonces cada 2 o 3 semanas coge el vuelo, Ryanair, Vueling, me hacían pagar más por llevarme el saxo y era en plan, tío, o sea, qué rabia, ¿sabes? ¿Por qué los pianistas tienen teclados, se lo pueden llevar a todos lados y los guitarristas y tal, que hay cositas como más pequeñas, o hay guitarras muy baratas y tienes 2, ¿sabes? Pero esto no existe. Entonces dije, joder, pues a mí me molaría poderme llevar esto en la mochila y estar las 2 horas y media que dura Barcelona-Berlín practicando y mejorando, ¿sabes? Y ahí nace todo, el germen de esto. Y de ahí dices, no existe, lo monto yo ahí con... Y entonces, no, claro, ahí digamos que entra el virus dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces ya empiezo a rayar, tal, quiero hacerlo y soy, o sea, yo hubiese montado 1000 empresas ya, 20, 30 startups seguro, porque soy muy obsesivo de cuando algo me flipa, me meto a investigar, a crecer y ya, me están ya pesadillas, tío. Pero voy a poner esto en... Ya está. Entonces, soy como muy obsesivo en encontrar la solución al problema. Y hasta que no lo encuentro, no paro. Sobre todo con cosas que me interesan, que me flipan. Entonces, eso está ahí. Empiezo a sentir que creo que podría haber una solución para una gente, pero sobre todo para mí. ¿Hablamos 2019 ya? ¿O No, un no. poco antes? Esto es 2014, 2015. Esto es la idea, Berlín, 2014, 2015. Luego, estaba estudiando composición en Berlín, una escuela privada, me estaba pagando casi todo yo. Mis padres me ayudaban, pero era en plan, tío. Es una escuela privada y muchas cosas de las que me están enseñando ya las sé, ¿sabes? Intenté aplicar en Berlín para Native Instruments, que es una empresa que diseña hardware de música y tal, para ver si entraba ahí. Ni puto caso, me hicieron la cobra 1000 veces, apliqué un montón de veces y muy mal Native Instruments porque sería vuestro mejor empleado, pero no pudo ser. Entonces pues dije, pues me tengo que volver a Barcelona a buscarme la vida porque lo que estoy pagando versus lo que estoy aprendiendo no tiene sentido. Me vuelvo a Barcelona y empiezo a currar para Mada, no sé qué, y luego empiezo a currar para HP, que ahí es donde empieza la chicha. Trabajo en el departamento de ventas de una tecnología que se llama Multijet Fusion, que es de impresión 3D de gran formato, con una tecnología muy, muy guay. Entro en el departamento de ventas en una división completamente nueva, donde me encargaba de la parte de ventas de España y Portugal.
Entonces es una venta muy técnica. La máquina valía como unos 600.000 euros. Sí. Entonces, pues era entender la parte técnica de la solución y luego la parte comercial. Y, Eso, o sea, como un sales engineer, ¿no? sí, era un... Sí, exacto, exacto. Y entonces ahí aprendo un montón, o sea, una empresa espectacular. Yo, todo el mundo le recomiendo que trabaje para HP. Y sobre todo tuve una suerte por el equipo que tuve, que era una barbaridad. O sea, tuve a Jaume Oms, que fue mi jefe directo y un súper mentor. También emprendedor, había montado su empresa, muy crack. Y luego la vendió y volvió a HP. O sea, hizo el triple y venga para... Sí, muy, muy guay. Y entonces, yo siempre he sido como muy inquieto y estuve 2 años en HP. Pues en el primero vi lo de el Explorer, por no sé dónde, que antes estábamos hablando. ¿Cómo nos conocemos? Pues Santander, junto con no sé cuántas universidades, monta como un curso de emprendimiento donde tú aplicas con un proyecto y si te cogen, te dan como una formación de unos 6 meses pues de Lean Startup, de cómo montar tu empresa desde cero, desde la parte de marketing, ventas, business plan, cómo validas el concepto, prototipas, iteras, tal. Entonces, yo me presento con la idea del Travel Sacks. O sea, ahí ya tienes la idea, ya vas directamente con el Sí, proyecto. lo veo y digo, hostia, qué guay, ¿sabes? Y tengo siempre la Pero no curiosidad. tienes ni prototipo ni nada, ¿eh? ¿Es simplemente la idea en un papel o has probado, has Bueno, testeado algo? previo a esto, perdón, hago un pequeño paréntesis, mis padres se van a vivir a Cuba, ¿vale? Vale. Yo voy a visitarles. Y hay más horas de vuelo, más... Sí, el pain es más grande aún. Aparte de eso, antes de montar Odyssey, yo monto Music Travelers, Vale. que es una agencia de viajes donde yo monto viajes para músicos o flipaos de la música como yo a Cuba. O sea, es súper nicho. ¿Por qué? Porque yo voy a visitar a mis padres y tengo por los contactos que hago y tal, una experiencia de Cuba hiperauténtica, espectacular, y digo, hostia, me fliparía ir yo a Cuba como un viajero y tener esta experiencia de ir a los garitos más cool, conocer a los músicos, masterclass de no sé qué, y entonces yo organizaba esto. Tenía a mi partner ahí y yo buscaba gente, como aparte me encanta la música, hablo con uno, con otro, tal, pues entonces monté como 5 o 6 viajes que fueron súper bien, pero esto mientras estaba currando en HP, bueno, era como, tío, no tiene sentido, focus. Y haciendo la formación esta de Explorer. Entonces, en Explorer me cogen, al cabo de estos 6 meses, habían como 16 proyectos por universidad, yo estaba aquí en la UAB. Si te puedo cortar, Ramón. Sí. O sea, me parece muy interesante el punto este de, has dicho me cogen, ya está. O sea, ¿cómo es cuando tú aplicas, por si alguien que nos está Sí. escuchando y, por ejemplo, quiere participar en algún programa de emprendeduría o lo que sea, tú ahí traes un proyecto, ¿cómo desarrollas ese proyecto? ¿Cómo haces la candidatura para que luego te cojan? ¿Cómo es ese proceso? Por si alguien nos está escuchando ahí. Vale, hace muchos años ya de esto y el proceso exacto está un poco borroso, pero básicamente era el típico... ¿cómo se llama? Un business plan, ¿no? No, o sea, un aplicativo Formulario. online de... Como si fuera un Esta es la formulario. idea, ¿vale? Y creo que funcionaba por esto y esto. Era bastante sencillo. Hacer un pitch, pero en Sí. un form. Un form online. Luego de eso, si les molaba, hacías un pequeño pitch. Vale. Entonces yo pasé ya, digamos, esa primera fase, pitché, y yo ya había, como en HP, empecé a como prototipar y tal con la tecnología que vendía. Hice algún prototipo solo de la carcasa, en plan, pues esto más o menos sí, será Podría esto. ser así. Que lo he traído, que es esto. Este es el primero. Ese es el primero. Ese es el primero. Entonces, previo a eso, ese es el primero funcional que ya sonaba y todo. Ah, vale. ¿Vale? Pero antes
yo había hecho algo similar, pero en plan, vea, esto, que no suena ni es nada, es como un saxo de bolsillo. Entonces hice el pitch, lo vendí y tal, y les moló, y me dijeron, vale, pues entras. Entonces ahí te dan 6 meses de formación y al final de los 6 meses, los 16 proyectos que entramos, más o menos, hacemos como un pitch final, en plan, esto funcionará por tal, 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 hecho tal, estas métricas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo gané y uno de los premios, bueno, el premio era ir a Silicon Valley, todo pagado durante 10 días o de 15, a pitchear delante de inversores, a visitar startups de Google, Facebook, tal, con el resto de ganadores de todas las universidades de España, que eran como 15 o 20. Entonces te reúnes con, en teoría, la gente más top de todos, ¿sabes? Puro putos genios, locos, Sí, sí. ¿sabes? De la peña que le mola No, pero está guay. la misma Es un movida, nicho ¿sabes? súper guay. Muy chulo. Y sobre todo que conoces a gente muy, muy guay, muy interesante. Que luego, al cabo de unos años, pues contactas con ellos y la gran mayoría, el proyecto ha muerto y han montado otra cosa o están currando en algún sitio súper interesante porque esa ya mola esa gente, ¿sabes? Entonces, así empieza todo. Entonces, yo, justo coincide que yo entré como graduate en HP, que era un contrato de 2 años. Y justo coincide con que gano el Explorer, yo me hice como una promesa en plan, si gano, dejo HP, y justo coincide todo. Gano el Explorer, se acaba mi contrato. Me tengo que tirar ahí. Me hacen una oferta, que ahí fue una putada porque me hicieron una oferta en plan guay, ya subida salarial chula, tal, más responsabilidad. Y aparte era un proyecto que me gustaba, era bonito, el equipo molaba mucho. Pero dije, creo que si tengo que montar algo es ahora, porque no tengo hijos, si me la pego puedo volver a casa de mis padres, ¿sabes? Y entonces digo, vale, sí, pero tengo que montar un Kickstarter para validar que mi fumada a la gente le mola y lo va a pagar, ¿sabes? Y ahí monto un Kickstarter y ahí es cuando realmente empieza a coger tracción, porque en un mes vendemos 224 unidades, que era más o menos 100.000 euros de facturación. ¿Cómo se monta una campaña de Kickstarter? Y para quien no sepa qué es un Kickstarter. Esto es un podcast. No. Claro, lo más destacado, si no. Yo, para mí, la gracia del Kickstarter es que si tienes producto físico, es una manera de validar que flipas. Pero, como todo en la vida, tiene su metodología. Y como yo he montado 2 ya y han sido buenas, hay mucha gente que me contacta a mí y me dice, oye, tal, quiero crear una campaña Kickstarter, tal. Y Valentía Concia, que fue mi asesor en Kickstarter, yo le he mandado una de leads y le digo, tío, me tienes que pagar algo de comisión. Una comisión no, he traído un montón de... Está mal negociado. Está muy mal, pero bueno, yo soy buena persona, tal, intento ayudar. Y nada, entonces, al final es muy sencillo. Una campaña que funciona, y eso lo aprendí de Valentí, que es muy bueno, más publicidad para ti, Valentí, es la pre-campaña. Todo está en la pre-campaña. Es conseguir los leads sabiendo que tienes que facturar X y que tienes a esa gente interesada en comprar y que el día que lanzas la campaña lo vas a petar. Vale. Entonces, ¿Cómo funciona la campaña Kickstarter? O sea, por la gente que no ha escuchado nunca de Kickstarter, no tiene ni idea del proceso, ¿cómo lo definirías? Nada, 3, 4... O sea, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding, ¿vale? Y crowdfunding, básicamente, como la palabra inglesa dice, es crowd, es la gente que te financia el proyecto. Entonces, es como un Facebook, digamos, es una plataforma donde tú presentas con fotos, vídeos y descripción un proyecto que quieres llevar a cabo, con prototipos funcionales, vídeos, o sea, no puedes hacer un render y subirlo. O sea, y es bastante estricto Kickstarter, la gente que está detrás, filtrando que las cosas sean reales. Entonces, tú
subes toda esta información a la plataforma y hay gente que le molan ser los early adopters, los primeros en tener eso. Vale, Eso funciona muy bien en producto físico. vale. Porque básicamente lo que estás haciendo es, esta gente te adelanta el dinero, ¿vale? Porque se cree tu idea. Tú, obviamente, pues les haces un descuento importante y tú con ese dinero te financias para producir este producto, ¿no? Pues en mi caso, en su día, pues era impresión 3D, la fabricación de la electrónica, el estocaje, bla, bla. Y así empezó todo con el Kickstarter. Has dicho que lo más importante para la campaña de Kickstarter es la parte previa, ¿no? A la campaña, que es conseguir los leads. Pero luego, o sea, ¿qué es lo que te da Kickstarter? Porque si ya el trabajo lo llevas de casa, que es hacer... ¿Cómo los conseguiste estos leads? ¿Con Facebook Ads o alguna cosa así? Fue muy orgánico. Yo, o sea, soy bastante... O sea, no tengo ni idea de marketing, pero yo creo que el marketing muchas veces es sentido común. Y soy bastante scrappy. O sea, me saco las castañas del fuego y sobre todo cuando no tenía ni un duro, digo, no tengo para ads. ¿Cómo puedo conseguir que la gente hable de mí? Entonces, como esto es un nicho, hashtag Saxo en Instagram, hashtag tal, y empecé a seguir a cuentas que eran saxofonistas y les escribía un DM, un privado. Oye, tal, que voy a hacer esto. Creo que te molará. Voy a hacer una campaña Kickstarter. Y ahí saqué un montón de leads. Y luego, o sea, eso fue por un lado, y luego hice una presentación en una tienda de saxos aquí en Barcelona, Saxon, y no sé, había 20, 30 personas. Qué guay. Y con eso, digamos que teníamos masa crítica de gente que realmente mostraba interés y nos había dicho de palabra que eso funcionaría. Pero y entonces, si ya tenías esta gente interesada, entre comillas, ¿por qué no les vendías directamente con un descuento sin pasar por Kickstarter? Es muy buena pregunta. O sea, te responderé y luego te alargaré la respuesta. O sea, la respuesta corta a tu pregunta es porque es una plataforma hiperglobal, entonces tú enciendes la mecha. Entonces, la gracia es, yo qué sé, por ejemplo, nosotros teníamos un objetivo real de 100.000 euros, ¿vale? Pero el objetivo que nosotros poníamos en la campaña era de 10. Entonces, cuando llegas a 10, que fue en plan en 3 horas, que era lo que yo controlaba, ¿vale? De la gente que me había dicho, sí, yo te lo compro. Luego, digamos que le saltan las alarmas a Kickstarter de, wow, esta peña en 2 horas ha llegado al objetivo que quería. Vamos a que exponerlo. no es el objetivo real. Ya. Es el objetivo, vamos a hacerle public. Entonces le manda a las mailing list, lo pone en la landing page, tal, y ahí es cuando, pum, se amplifica. Te trae una demanda totalmente nueva para ti. Claro, sí. Y entonces, claro, de repente o sea, nosotros vendimos en 35 países y se lo había hecho public aquí en España, ¿sabes? Ya ves. ¿En ese momento estás tú solo? ¿Ya hablas en plural? ¿Hay alguien más en el proyecto? Estaba 2 personas más. Vale. Un Guillem Magdaleno, que empezó conmigo y llevaba la parte como de electrónica y programación. ¿Que empezar como socio o como...? No, como un... Era casi un founder, pero yo le pagué sus salarios. Y empezábamos ahí, yo llevaba la parte de diseño, de producto, marketing, ventas, todo, y él se enfocaba mucho en la parte de electrónica y programación. Y luego fiché a Jaume, que también venía de Lisaba, y me cogió un poco más la parte de diseño, marketing y tal. Así empezamos. Pero, sí. Entiendo que en esta primera fase, donde estaba todo el trabajo, era en diseñar el aparato y hacerlo, o sea, que llegara a ser productivo. Sí, un MVP, sí. ¿Vale? ¿Cómo es un proceso de fabricación de hardware? Es una liada. Es una liada. Por donde empiezo, ¿no? Es una liada. Básicamente, yo siempre digo lo mismo. Primero, MVP, valida con el mínimo... Que MVP es un producto simple y funcional. Sí, producto mínimo viable de algo que realmente funcione
y valide que realmente la gente que te lo va a comprar le mola, le brillan los ojos, ¿sabes? Entonces, invierte lo mínimo posible y se puede hacer cosas o sea, validar mucho mejor de lo que te crees sin haber hecho, por ejemplo, en nuestro caso, algo que suene. Pues yo... Incluso entiendo que las manos, que sea... Exacto. o sea, Ergonomía, tal. Entonces, yo lo primero de todo era validar eso. Oye, imagínate que esto... Es como si tuvieras un saxo. ¿Vale? Cierra los ojos, imagínate que tú estás a las 10 de la noche, 12 de la noche y estás tocando esto y suena y no molestas a nadie. ¿Te mola? ¿Pagarías? Ese es el primero de todos. Y luego ya tienes que ir iterando hasta que tienes algo que realmente ya funciona y que hay muchos errores, pero la gente dice, ah, vale, esta peña lo puede hacer. Y de ahí al primer producto que puedes vender oficial es una liada. Hay un montón de pasitos que tienes que ir haciendo. Sobre todo, yo para mí, toda la parte de diseño, de electrónica y de producto, en la parte de producto más hardware, pues mucho prototipo de impresión 3D a saco, que por suerte ahora es muy fácil iterar. Y la parte electrónica, pues diseñar una electrónica fiable. O sea, yo empecé con Guillem, que me lo quiero con locura, y éramos cuando empezamos era super maker, pero no podíamos escalar con él. Por eso, precisamente, porque requiere una exactitud y un profesionalismo de gente que tiene mucha experiencia. Entonces yo siempre digo, a la que has validado mínimamente, cógete a gente que lo ha hecho y que es buena, porque te costará más al principio, pero tendrás un producto sólido y fiable. Y ahí es donde entramos con unos partners que tenemos, que también es Inversor, que es una empresa que esto lo externalice. Toda la parte externa, porque tener a ese equipo dentro es muy potente, ¿sabes? ¿Qué puede costar más o menos hacer una primera versión funcional ya lista para usar del Travel Sax? Muy bien hecha, porque luego hay la otra parte que no he dicho, que es las certificaciones. Vale. Una vez tienes la electrónica, el housing final, o sea, toda la parte plástica y tal, final, ¿cómo lo harás? O sea, en moldes, que también tienes que invertir un dinero. Luego hay la parte última, que es la validación, certificación, que conforme que lo que tú has diseñado no va a arder, no va a petar y putean mucho el producto. Le dan golpes, lo sobrecargan, hay muchas fases que tienes que ir pasando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bajando mucho y haciendo mucho diseño interno y muy bootstrap, quizá unos 100.000 euros. Vale. Que más o menos es lo que Claro. levantaste con la campaña de Kickstarter. Sí, así es. Vale, y luego para entender, o sea, una vez fabricado, con estos 100.000 euros, tienes un producto funcional y te pones a venderlo al mercado. Sí. ¿Cómo lo vendéis ahí o cómo funciona? Al principio todo B2C, ¿Vale? montó una página web con Wix, Sí. o sea, yo una tarde, ¿sabes? Y luego, pues, y con eso estuvimos 3 años vendiendo por todo el mundo, tal, o sea, Vale. funciona. Pero haciendo, no sé cómo llegabais a la gente, en plan, La gracia es que lo bueno de lo nuestro es que es muy un nicho. nicho, ¿no? Entonces yo vendo a un saxofonista y si a ese saxofonista le mola, dice, mira que me he pillado. Mira que me han pillado ya. Y se lo dice a varios más. Entonces yo era muy obsesivo con el customer support, súper reactivo, o sea, era yo, básicamente. Y hasta que pude fichar a una persona y cualquier cosa que le pasaba al cliente era súper rápido y entonces eso al final generas muy buena una calidad de servicio buenísima y entonces eso hace que bueno, igual que vas a un restaurante y te atienden bien, comes ok, pero te atienden bien y dices, Aquí vuelvo. la experiencia es al revés, comes de puta madre y te atienden mal y no vuelves, ¿no? Total.
pues mi obsesión era atender muy bien a la gente y ese era mi mayor marketing. O sea, casi todo era orgánico, de boca a boca, ¿no? De Sí. recomendaciones entre ellos. Sí. ¿Hacíais algo para forzar a que recomendaran? O sea, ¿tenía, yo qué sé, un descuento, un...? No, a los clientes, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos era una videoconferencia, o sea, mailing a todo el mundo, oye, si te mola, podrías dedicarnos 15 minutos a darnos tu review. Entonces lo grabamos en una videoconferencia, Vale. entonces lo editamos y success case, tal. Entonces eso lo metíamos en la página web. Vale. Y eso es gratis y da un... O sea, y yo era muy de hacer esto, ¿sabes? Al principio, porque si no tienes dinero. O sea, vas... Hay que sacar de las castañas. Yo estuve 3 años cobrando 1.000 euros. Entonces, y menos 25.000 o 30.000 euros que yo puse para empezar todo, ¿sabes? Yo creo que este tema que has tocado ahora, o sea, me parece súper interesante porque cuando tú empiezas una empresa, un producto, un servicio de cero, o sea, ganarte la confianza de alguien que llega a tu web o a través de otra persona que... Es crítico. Es crítico. O sea, hay una barrera y sobre todo con un producto que no son 30 euros, ¿no? O sea, aquí la confianza es vital. Entonces, me encanta que expliques como estos tricks, estos hacks que encontraste en ese momento, de decir, oye, pues grabo un vídeo, lo subo en la web, todo súper orgánico, Sí. porque al final encontramos estas formas de ingeniar un poco y decir, oye, tiro adelante como sea, ¿no? Y luego añadiría una cosa, que cuando lanzamos el primer Kickstarter, o sea, es muy gracioso cuando lo explico, porque al final, 2 chavales, 27 años, lanzamos una campaña, lo petamos en un mes 100.000 euros, y yo, tío, soy rico. O sea, 100.000 euros, y luego, en el mismo día te das cuenta que tienes 224 problemas, que son tus clientes, que te han avanzado la pasta y tú tienes un prototipo que no se aguanta por ningún lado. Tienes un compromiso de la Dices, leche. wow, ¿sabes? Que si esto no sale, vale, que por ley no tienes que devolvérselo, ¿sabes? Y hay muchos Kickstarters que fallan y la gente pierde el dinero. Pero yo he visto a mucha gente en campañas de Kickstarter súper exitosas, de más de 300.000 euros, que los founders están arruinados. Pero arruinados de dinero y de credibilidad. Claro, de reputación y todo. De reputación, porque la gente esa ha pagado dinero. Entonces, va a luchar a muerte Claro. y te va a destrozar y te va a meter comentarios por todos lados. Total. Y hay gente que está en busca y captura por esto, ¿sabes? Ya. En tu caso, más o menos, ¿recuerdas qué costaba el cliente de Kickstarter que confiaba en vosotros? Sí. Más o menos, ¿qué pagaba para este prototipo inicial? Sí, con descuento? pagó como unos 400 euros. Vale. Los backers primeros, o sea, va por tiempo. O sea, hay como slots, como distintas. Entonces, yo qué sé, si queremos, por decir algo rápido, facturar 100.000 euros y tenemos tickets de 100, necesitamos 100, ¿no? ¿Lo digo bien? 100%, 100.000. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. 100.000. Entonces, 1.000. Entonces, necesitaríamos, si queremos facturar esto, tenemos que ir como cortándolo. Entonces, necesitaríamos fidelizar o premiar a la gente que mete el dinero antes. Entonces, los primeros 30 tienen mayor descuento. Vale. Y va por badges. ¿sabes? Vale. Para crear un poco. Entonces, quizá los primeros, yo qué sé, pues estaban pagando 350, 400 y los últimos 450. Vale. Y el PVP sería luego 550, ¿sabes? Vale. Tenían ese... ¿Y esto ha cambiado mucho a día de hoy? ¿Cuánto cuesta un Travel Sax? Pues ahora estamos vendiéndolos a 650. Vale. Pero la versión 2, que es mucho mejor que la 1 del Kickstarter. Vale. ¿Y esto, más o menos, empresas del sector o el hardware en general, más o menos, qué márgenes se manejan en estos precios? Pues depende mucho, pero del 50 al 80% de margen deberías tener para que funcionase bien. Depende mucho del hardware, del precio final, ¿sabes? Claro. Si es muy nicho, en nuestro caso es nicho, entonces tenemos más margen Ya. porque no estamos vendiendo millones, estamos vendiendo miles. Claro.
Bueno, Entonces, donde está el reto es en construirlo desde el principio y la inversión inicial esta de 100.000 euros o en el Claro. Transax 2, pues seguro que se habéis el dejado riesgo ahí. está no ahí, sé. exacto. Sí. Yo creo que los units economics son estos. O sea, si es un producto mucho más mass market, probablemente tengas mucha más competencia, tendrás que bajar el precio, tendrás menos margen, pero es mucho más volumen. Claro. Antes hablábamos de cómo hacéis las ventas, que me imagino que ahora, o sea, antes decías que era todo, te lo buscabais por donde podíais, sin poco presupuesto y demás. Entiendo que ahora ha cambiado un poco, pero para entender un poco esta evolución a nivel de facturación, ¿recuerdas más o menos cómo habéis ido evolucionando año a año la facturación Sí. o algo parecido? Hemos ido doblando prácticamente cada año. O sea, el primer año fueron 100.000, el segundo 200, o sea, el 20 fueron 200. Que 200 ya fue pura venta, ¿no? O sea, no Sí. fue campaña Kickstarter entre medias ni nada. No. Y ahí te pilla el COVID. Sí. Luego COVID, que nos fue brutal, porque o sea, toda la peña La gente en en casa. casa, claro. Entonces, se me pasó volando el COVID. Curramos un montón, pero como fabricamos en China, me quedé sin stock y no pude fabricar más. Entonces, vendemos todo. Hicimos como 400.000. O sea, 100, 200, 400. Luego 700 y pico. Luego 1.100. Eso el 23, entiendo. Sí. 23, 1, 100. 1.800 el 25. Hostia, el crecimiento sigue siendo, Sí. o sea, me flipa. Sí, más o menos, sí. Más o menos prácticamente hemos ido doblando prácticamente cada año. Antes comentabas un poco has hablado de B2B, B2C. ¿Cómo se distribuye la facturación? ¿Cuánta es directamente a usuarios finales que compran directamente a través de la web? Cuando hablas de B2C también si puedes explicar quién es este B2C y qué parte de la distribución de la facturación se lleva esta Vale. parte. Cuando empezamos era 100% B2C, Vale. todo venta directo a través de nuestro e-commerce, de nuestra página web. Y esto ha ido transicionando y en los últimos años hemos metido B2B, que es básicamente tienda final, Vale. la típica tienda a la que vas a comprarte el piano y tal. O sea, ¿son generalistas? O sea, ¿tiendas de música No, generalistas o en instrumentos? general son más específicos de viento, Vale. ¿vale? Instrumentos de viento, pero sí que hay alguna generalista. Vale. Que también ha entrado. Y ahí tenemos como 50 y pico tiendas por Europa repartidas, Vale. algunas en LATAM, pero es pequeñito. Y esto es un 20%, 25% de la facturación. Vale. Luego tenemos un distribuidor grande en Estados Unidos que vende a través de una de las tiendas más grandes online de Estados Unidos. Entonces, ahora B2C, B2B, o sea, B2C ahora es como un 40% de la facturación y B2B es un 60%. Vale. Y dentro de ese B2B, ¿vale? Tenemos las tiendas, que es un 20%, Vale. Vale. y el 80% es distribución. Wow. Distribución y... Bueno, perdona. Tiendas pequeñitas un 20%, luego nosotros vendemos también a Thomann, por ejemplo, que es un monstruo de la música, es la tienda online más grande de música en Alemania, en Berlín. Y eso es como un 20% más. Y luego el 60% más o menos es la distribución. ¿Cambia mucho la forma de ir a vender a un distribuidor versus a tiendas pequeñitas versus a Thomann que decías? Sí, cambia un montón. Y no, o sea, ¿en qué momento decides ir abriendo como canales de venta? O sea, ¿es porque llegas como al límite de escalar de un canal que decides abrir otro? ¿O porque abres tres, digamos? Yo soy una persona muy ambiciosa y eso es un poco una reflexión que he ido teniendo estos días. O sea, tú empiezas con una idea feliz y de repente eres emprendedor y de repente tienes una empresa y tienes que fichar a la gente. ¿Estás grabando un podcast? Sí, es como, wow, nunca jamás, o sea, yo nunca había planeado, yo de mayor quiero hacer esto y tener mi empresa. Pero te metes y lo haces y luego cuando lo empiezas a hacer te gusta y dices, ah, vale, eso es lo que quiero hacer. Hay gente, o sea, yo he tenido suerte que he encontrado mi pasión y estoy encantadísimo de lo que hago. Y encima, pues me está yendo bien. Entonces es como aún mejor, ¿no? Pero
Buah, se me ha ido. O sea, la pregunta era, Sí. o sea, que empezaste con B2C puramente Sí. y luego ahora tienes Sí, correcto. tiendas vale, pequeñitas vale, y distribuidores sí. más grandes, incluso algún B2B así suelto mayor. Porque has Exacto. ido cambiando Entonces, de... Claro, yo empiezo y entonces quiero... Quiero llegar a todo el mundo. Quiero llegar a todo el mundo. Entonces empiezas a pensar cómo puedes llegar. Entonces te das cuenta de que, no sé si es por incompetencia nuestra, que no somos capaces de crecer más en el B2C, que probablemente sea uno de los motivos, pero el otro dices, hostia, voy a probar el B2B. Pues que no lo he hecho. Entonces tengo que probar y es como todo en una startup. Si no lo pruebas y lo mides, no sabes si funciona. Entonces lo probamos y empieza a funcionar. Y dices, pues mira, tengo otra fuente de ingresos. Negocio. Y lo guay del B2B es que te lo curras y hay recurrencia. Ya. Y el B2C cada vez, o sea, yo le vendo esto, Al final Claro, del mes, porque- es un ticket guay, son Ya no 700 vuelves, euros, Claro, porque esto ya dura casi toda la one vida, shot, ¿no? ¿sabes? Y, Claro. y de luego Ya, del es que 1 esto- al 2, pues me habrán comprado un 15%, porque el 1 ya les funciona, ¿sabes? Ya. Esto es mucho mejor el 2, pero Ya. es una putada porque no tenemos recurrencia. Claro, esto es un muy buen motivo para buscar otros canales. Pues, vale, vamos a Realmente, ver, B2B, ¿no? Pues, total. entonces, claro, la tienda dices, pues va teniendo más clientes y es como esa recurrencia que también te da estabilidad económica. Y luego el siguiente paso es, vale, ¿cómo podemos hacer esto pero amplificado? Pues es un distribuidor que dice, vale, apuesto por tu producto, me estoco, te compro por adelantado, pierdes mucho margen, pero dices, vale, esto Ya me lo sé he que quitado de me encima. lo saco. Se venda o no Sí. y ya está. Ya. A mí lo que me flipa, o sea, lo que veo aquí es sobre todo en la parte del B2B o de tiendas, es como un win-win. No solo tienes una línea de negocio nueva, sino además estás descubriendo tu producto a una demanda que igual con un e-commerce es muy difícil llegar, que tienes que competir con SEO, con lo que sea, que igual al principio pues puedes tirar, pero llega un punto que de repente, pues lo que dices, un distribuidor de los más grandes del mundo o en tiendas físicas en Berlín, de repente tu producto está allí, ¿no? Sí. Y esta gente igual compra a través de la tienda, pero que igual es un ticket que luego te entra en el e-commerce directamente, ¿no? Yo el B2B lo veo también como una parte de marketing. Es decir, mira, mi producto está ahí, Total. está expuesto, la gente entra a la tienda y lo ve, ¿sabes? Y mucha gente ni lo verá, no se dará cuenta porque aparte es pequeñito. Es que hoy justo he traído una edición limitada que es rojo, pero normalmente son negros. Vale. Entonces, como más, tiene las teclas sí que son de colores y tal. Pero yo lo veo como más branding, está ahí, ¿sabes? Sí, sí, total. No, y aparte, yo creo que la parte buena de hacer B2C, B2B es que con B2C aprendes mucho del cliente final y estás en contacto con él, y luego B2B, que ahí pierdes. Si hubieras empezado con B2B, seguramente el producto no sería tan bueno. 100%. Yo era obsesivo de entender cómo le aportábamos al cliente, lo que le molaba, lo que no, y de ahí sacamos a la versión 1 a la 2 del Travel Sax. Feedback de la Flip, gente. o sea, hay una diferencia Total. abismal. Y ahora para vender a través de o distribuidores o tiendas, ¿tenéis un equipo, o sea, tienes un equipo que hace esto o lo haces tú personalmente o como...? No, lo bueno es que ahora hemos crecido bastante. Ahora somos 18 personas. 18 Sí, de unidad, ¿eh? sí. Y seguimos creciendo. La verdad es que para lo que facturamos somos unos flipados. No necesitamos a tanta gente. Pero estoy intentando crear el equipo para lo que quiero conseguir, ¿sabes? Entonces hemos crecido mucho. Hace 2 años somos 5 o 6 y hemos prácticamente duplicado el equipo cada año. Y pasamos de 5 a 10, 11 y ahora casi a 20. ¿Y qué perfiles tenéis? Entiendo que aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay Sí. ventas, tecnología, operaciones, logística. Tal cual, tenemos un poco de todo. Y un poco respondiendo a la pregunta, hay una persona responsable de ventas, B2B, ¿Vale? que es quien abrió. Luego fiché a 2 o 3 personas más para intentar darle mucha más caña. Fiasco, no funcionó. Sí, vale. ¿Por Fake. qué no funciona? ¿Por qué? Un mix, yo creo, de la gente, que creo que no estaban muy alineadas con la manera de hacer las cosas aquí, y luego, precisamente porque es un producto bastante nicho y novedoso. Vale. Entonces, tú vas a picar a una tienda y dices, oye, esto es la leche. Ya, pero
¿cuántos clientes me han venido a preguntar por tu producto? 0. Yo ni lo conozco. O sea, ¿por qué me voy a estocar yo de esto? ¿Sabes? Hay como mucho riesgo y no acabo de funcionar. Pero perdón, no funcionó, o sea, porque dices, tienes una persona que se dedica a la venta B2B Sí. y luego estas dos otras personas hacían lo mismo o era... Sí, en plan, más madera, ¿sabes? Vale, pero una funcionaba y las otras dos no. Una funcionaba y abrimos, pues eso, de 0 tiendas a 50 y pico en un año. Y dije, vale, vamos a seguir. Pero era Europa, no sé, funcionó. Una persona de analítica sigue en Odyssey, las otras personas no. Entonces, yo creo que era un mix de que el producto era poco Bueno, conocido. Y que a lo mejor tampoco las personas no... Sí, entonces pues dije, Un mix. este año ha cambiado el foco y es, vale, vamos a invertir mucho más en marketing, el equipo de marketing ha crecido mucho más y foco en awareness, que la gente nos conozca. O sea, estuve la semana pasada en Texas, en San Antonio, en una feria de formación, de educación, digamos. 35.000 personas, estudiantes y profesores, en 3 días. Wow. ¿Vale? Todos, o sea, la feria era puramente de instrumentos de viento o algo así, o Era de instrumentos musicales. Instrumentos ¿vale? musicales. Vale. O sea, es nicho total. Full nicho. Entonces, la gente que viene a nuestro stand eran saxofonistas y clarinetistas, que es los productos que tenemos. Y yo les preguntaba, gente que aparte se estudia eso, no es en plan un amateur como yo que me dedico a otra historia, no. Gente que está haciendo la carrera o está en high school con la parte de música, entonces su día es eso. Y no conocían el travel sax. Y yo, ¿cómo puede ser? Si estoy reventando ads y me estoy gastando una pasta. Y nadie nos conoce aún, o sea, no existimos en el mercado. Entonces, uno de los challenges que tengo ahora este año es cómo volvemos como al scrappiness, que creo que se ha perdido, porque vamos como profesionalizándonos, ¿no? Y hay que hacer más ads y hay que hacer más. Pero muchas veces en el salirte del playbook típico de marketing, ¿sabes? Que es, vamos a hacer el blog de SEO. Vale, muy bien. Hacer SEO, tal, no sé qué, el blog, la mailing, tal, todo. Lo hacemos todo. Es un 10. Vas al máster y Odyssey lo hace todo bien. Y luego dices, ¿Estamos impactando? No tengo Nadie top of nos mind, conoce. yeah. Top of mind nadie nos conoce. Entonces, como, vale, no. O sea, si queremos si queremos cambiar los resultados, no podemos seguir haciendo lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Y entonces ahora mi obsesión es, vamos a fichar a gente que tenga ese espíritu de, uno, probar mucho y sobre todo creativo. O sea, quiero ser, a ver si nos escucha alguien de Vicio o... De Nude Project o algunos de estos, ¿no? Soy súper fan de Nude Project, por ejemplo, ¿sabes? Y me molaría ser un poco los Nude Project del saxo, ¿sabes? Me flipa la comunicación, La marca, la ¿no? marca y creo que tenemos un producto chulísimo que podemos impactar muchísimo y hacer cosas muy guays, ¿sabes? yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que es yo hago todo el playbook de marketing y puede ser que a mí no me esté funcionando, ¿no? Y seguramente hay gente que nos escucha y dice, hostia, yo en mi empresa me ha pasado algo igual, ¿no? Que es que yo estoy haciendo el puto playbook y no hay forma de llegar, tal, no sé qué. Y yo creo que por eso también están empezando a salir pues, nuevas formas de hacer marketing y evidentemente pues, has dicho 2 ejemplos que creo que son de los más top en España recientemente. Y yo creo que un challenge que sobre todo las empresas nuevas que se quieren diferenciar de alguna manera y que tienen que resolver es cómo yo logro salirme de este playbook, que todo el mundo está haciendo lo mismo, porque yo creo que el playbook se crea en un momento en el que no todo el mundo tiene acceso a información como tenemos a día de hoy, pero en el momento en el que todo el mundo hace lo mismo, ya pues estar en el SEO, pues ya salir arriba ya no es tan fácil, todo el mundo está intentando posicionarse, Claro. incluso ya todo el mundo está en los diferentes LLMs también, cómo posicionarse en sí. ChatGPT, en Gemini, etcétera, y al final tienes que ir a buscar dónde está tu nicho y cómo ganarte este nicho, ¿no? Y en esta feria igual, la conversión que puedes tener a venta, pues me invento, pero el CAC de una conversión en Texas no lo puedes comparar con gastarte
1000 pasta en ads que no sirve para nada, ¿no? Tal Entonces cual. también entender dónde está el nicho de tu... o dónde está el cliente Tal cual. que comprará tu producto, ¿no? Justo ahora veníais y ahora estamos haciendo entrevistas a un growth engineer, o sea, una persona de growth. Para el equipo de marketing, Sí, ¿no? para el equipo de marketing. O sea, eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Oye, seguro que hay muchas cosas para hacer y para desbloquear siguientes episodios de crecimiento, pero seguro que habéis hecho algunas cosas, o habéis descubierto algunas cosas para llegar hasta donde estáis. ¿Tienes en mente alguna que destaque de, ostras, descubrimos esto que nos cambió la vida, entre comillas? La fórmula de la Coca-Cola. Aún no, estamos en ello. Hombre, algo tendrás. Algo habréis hecho. Hablando que has No, sido mejor tan han sido grande, algo alguna decisión importante o algo... Sí, no, obviamente. Microdecisiones constantes. Vale. Y yo creo que yo estoy súper contento con el equipo que tenemos, precisamente por eso, porque probamos cosas y las intentamos medir cada vez más. Soy muy obsesivo con la métrica yo, porque es la manera de tomar decisiones un poco sin volverme loco y paralizarme porque no tengo una métrica también. Yeah. O sea, hay que encontrar el balance, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ha funcionado muy bien es la transparencia, o sea, ser muy transparentes cuando tenemos problemas o cuando tú sacas un producto nuevo al mercado, siempre hay movidas, siempre. Y sobre todo si haces crowdfundings, donde la gente te da dinero y tú tienes que desarrollar eso de nuevo. Entonces, tanto en el TravelSax 1 como en el TravelSax 2, cuando los lanzamos, hicimos una cosa que yo creo que funcionó muy bien y que justamente en la entrevista que hacía ahora se lo comentaba al chico, y era esa creación de comunidad, de decir, mira, cada 15 días hacíamos un directo en YouTube, en nuestro canal, y les decíamos pues, las cosas que estaban funcionando, las que no, dónde estábamos los challenges, y la gente me podía hablar en directo y yo le respondía. Y eso funcionó que flipas. Y gente que no había comprado el producto y entraba, yo qué sé, en el mes 4 y aún quedaban 4 meses para poder empezar a entregar las primeras unidades. Pues gente, como me veía la cara, veía que era una persona que me lo estaba currando y que era muy transparente y pues al final entraban 2 o 3 ventas cada 15 días cuando hacíamos esto en el directo, ¿sabes? Joder. Y eso no lo hemos explotado y es un poco esos hacks que antes hacíamos y creo que cada vez más es más importante ser genuinos y ser reales con la comunicación, porque es tan fácil, y sobre todo ahora con los LLMs y tal, crear contenido súper cool, de somos la hostia, iconía y tal, y no hay una persona que te está mirando a la cámara y que no está editado y te está diciendo, esto es esto. Por ejemplo, yo una cosa que hice también, que creo que esto funciona bastante bien, es un vídeo y era en la landing nuestra, ¿eh? Lo primero que veías era yo con el producto y era qué es y qué no es este producto. Qué esperarte y qué no esperarte. Y era súper transparente y decía todas las mierdas también que tenía el producto. Entonces, si buscas portabilidad, si buscas que la digitación sea igual, si buscas poder practicar en silencio y llevártelo a todos lados, esto te va a flipar. Si quieres que esto sea Que el suene sustituto, igual, que no sé ¿sabes? Que suene igual y tal, no te va a gustar, porque no es esto. Entonces, esa transparencia de comunicación, sacando a los no trapos sucios, pero las cosas que no son, yo creo que eso conecta mucho también, ¿sabes? Y creo que nos ha funcionado bastante bien. Eso mola y es verdad que yo no lo había escuchado, o sea, no había escuchado ningún fundador como decir, o sea, no decir esto, pero como, ostras, en una landing que te ponga no es para ti, o sea, esto no es para ti y tal. O sea, y esto yo creo que mola y yo como cliente estoy pensando y me gustaría mucho escucharlo, ¿sabes? Y al final conecta. O sea, nosotros somos seres humanos que compramos a otra gente. O sea, y el producto te solucionará un problema, pero si tú conoces a la gente que hay detrás, hostia,
si algún día tengo un problema, esta gente estará detrás. Y por eso siempre he sido súper obsesivo con el customer support, porque es el día y la noche. Y tenemos a Lidia, por ejemplo, que hace un súper trabajo y está ahí como unos marrones a veces que digo, Lidia, lo siento, el 95% de los clientes son súper guays. Sí, pero el que no hace mucho ruido, ¿sabes? Y te arruina el día. Y yo, Lidia, o sea, respira, no te lo tomes personal. Y luego pues hay clientes que tienen problemas, pero a veces salen problemas y son un amor. Y tienes un meet con ellos y lo primero que te dicen es, ¡buah! Tío, es la hostia, ¿sabes? Me ha cambiado la vida, llevo un día y pico que no me funciona y es que me siento fatal, ¿sabes? Por favor, arreglarlo porque me ayuda mucho, ¿sabes? Qué bueno. Hemos hablado mucho de esta parte como de la evolución, de las cosas que como que han ido muy bien y tal. Ahora mirando un poco de cara a 2026 o 2027 incluso un poco este medio largo plazo que comentabas, entiendo que por lo que comentabas ahora marketing igual puede ser una de las piezas, pero ¿cuál es la pieza que creéis que ahora mismo es la más importante que tenéis que desbloquear para escalar el negocio a lo que decías tú? Estoy montando un equipo de más gente de la que necesito porque quiero llegar a X o Y. ¿Cuál es ese punto que crees que os limita la escalabilidad? Para mí son dos. El awareness, ¿Vale? es decir, si no nos conoce la gente, El no que nos hemos comprará. comentado. Y el segundo es la logística. Vale. O sea, ahora mismo aquí detrás tenemos el almacén, que lo habéis visto, que es grande, pero tenemos un producto. Ya. Y vendemos poco, ¿sabes? Cuando esto empiece a funcionar de verdad, no podemos hacer el picking, el packing, todo. O sea, tendría que tener a mucha más gente, más espacio. Por suerte son pequeñitos y podemos meter bastantes en poco espacio, pero no aportamos valor en eso, ¿sabes? Entonces, tener a gente que aparte, digamos que son, pues eso, son los perfiles que quizá les da un poco más igual el trabajo, porque al final... Que no es el core, Sí, ¿no? no es el core. Entonces, o sea, al final, y hay muchas empresas que hacen logística y que son la especializados, hacen muy bien, ¿no? lo hacen muy bien, Claro. tienen economía de escalas, de pricings de envíos, tecnología full para automatizar procesos. Claro. Que eso al final deberíamos invertir para que esto fuese escalable. Y yo creo que prefiero invertir en otras cosas donde aportamos valor, diseño de nuevos productos y marketing, que en esto. ¿Y qué necesitáis para delegar esta parte a un tercero? Pues alguien que apueste por nosotros, porque ahora somos pequeñitos y quizá estamos haciendo unos 100 envíos al mes en B2C y luego B2B, aquí tenemos un montón que quizás es un envío pero muy grande, con muchos... Entonces, realmente hemos contactado con algunos, ¿no? Con Ánfora y... Si lo estáis viendo, cabrones, os arrepentiréis. No, pero claro, no somos suficientemente grandes. Entonces yo tampoco quiero meterme con un third party que sea pequeñito y no podamos escalar con ellos. Claro. Estás en el punto un poco en el medio, ¿no? Exacto. Quiero ser grande, pero no soy suficiente grande para que los grandes me hagan caso. Me hagan caso, exacto. Entonces hemos hablado con 2 o 3 así tochos y nos han dicho, sí, pero cuando pase esto. Entonces estamos ahí en ese impasse. Sí. Muy bien. Visto. Pues nada, Ramón, vamos llegando a la parte final del podcast y siempre hablamos un poco de la persona, en este caso del fundador, y o sea, nos gusta entender un poco cómo has vivido toda esta transición. A mí me flipa un poco, te escucho hablar y veo una pasión espectacular y la transmites, de hecho, no solo por el producto, pero yo creo que cuando hablas incluso de tu equipo, de las personas que están en Customer Support, o sea, se te ve que lo disfrutas mucho. ¿Cómo ha sido esta evolución de estar en una habitación en Berlín, ahora estás aquí con un proyecto chulo que estás pensando incluso en escalarlo? ¿Cómo se vive esto por dentro? Parece magia. O sea, yo lo pienso muchas veces y hace tan solo
5 años yo tuve una idea, en plan, voy a hacer un mini saxo portátil. Y ahora somos 20 personas en in-house y luego 5 o 6 más freelance, más, o sea, realmente quizás son 30 personas dedicadas a este proyecto, que es una locura, ¿sabes? Y entonces yo creo que al final lo haces como tienes tanta pasión, yo creo que esto se contagia, ¿sabes? Y encima cuando coges a gente que es buena, que le motiva el proyecto y se lo hace suyo, se lo siente suyo, y encima vamos consiguiendo resultados buenos, es un círculo virtuoso que atrae más gente y, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, estamos en un proceso, para mí, yo he crecido mucho personalmente porque, claro, empiezas como prácticamente ingeniero y vas cogiendo todos los roles. Al principio todo, marketing, ventas, operaciones, lo haces todo tú y entonces vas delegando. Entonces vas buscando a gente que sea mucho mejor que tú en eso que... Entonces te reúnes de gente que son la hostia, que en lo que hacen te dan 1000 vueltas a ti. Entonces a mí lo que me gusta, y soy como muy inquieto y me gusta, soy muy curioso, que yo os haré otro podcast a vosotros, porque sois súper interesante. Hemos estado 1 hora hablando antes de esto y fue súper guay. Entonces, claro, cuando hablas con gente que controlan de lo suyo y que dicen, hostia, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro y tal. A mí me gusta dar mucha flexibilidad, ¿sabes? A la gente, porque si eres un poco creativo y te gusta, pues mola muchísimo, porque es como, son sus mini CEOs de su área, ¿sabes? Y deciden y ahora sobre todo estamos creando budgets por departamento, en plan, tío, tenéis esto, vais a gestionar en marketing ahora 400.000 euros. Como si fuera vuestro... Es tu empresa, eso es como tu microempresa, tú decides y yo lo consultas conmigo si quieres, yo te doy mi opinión, tal, probamos. Entonces, mientras hagamos pruebas, las validemos y no funcionen, pero luego podamos pivotar rápido, y adelante, ¿sabes? Qué guay. Entonces, es muy guay ir rodeándote de gente que te sigue y que hace que esto salga. Cómo mola. Oye, para ver la otra cara de la moneda, porque o sea, emprender, o sea, nosotros estamos haciendo esto porque nos mola y nos flipa ver proyectos y demás, pero también tiene una cara dura. Sí, sí, total. ¿Qué es lo peor de emprender? Pues mira, yo sé lo que es tener un ataque de pánico y ha sido por emprender. Vale. O sea, un ataque de ansiedad. Y he tenido un par ya en estos 5 años. De, oh, wow, se va toda la mierda. ¿sabes? Porque ha habido momentos súper críticos. Sí, sí. En el Travel Sax 2 nos dimos cuenta de que habían salido como unas 100 y pico unidades defectuosas. Ostras. Sí. Y entonces era un momento justo de lanzamiento donde habíamos metido mucha pasta en CAPEX, en moldes y tal. Empezamos a vender las primeras unidades, ya las habíamos mandado y las habíamos mandado por todo el mundo. Y nos dimos cuenta de que al cerrar las unidades hay un tubo por aquí que tú cuando soplas sale el aire por aquí y la condensación de la saliva por aquí. Entonces este tubo al cerrar habíamos diseñado algo mal, entonces la PCB cortaba el tubo y a la larga iba a perder la saliva, digamos, iba a caer en la electrónica, se iba a morir. No le iba a explotar a nadie, no era peligroso, pero sabíamos que iban a morir. Entonces, claro, cojo, hago Excels y digo, oh, wow, quedé chapado por esto. O sea, quizá eran 100.000 euros entre el reemplazo y la logística de esto, ¿sabes? Hostia. Palmada, o sea, 100.000 euros. ¿Cómo lo gestionas esto tú? Entonces me coge un ataque de ansiedad que ahí no lo sabía cómo que era, pero básicamente como la visión se te cierra, ves como, o sea, se te hace como todo pequeño y no puedes reaccionar. Eso es como que no... al menos es como lo he vivido, quizá otra persona lo ha vivido, pero para mí es como que te apagan las luces, lo ves como todo más cerrado, es como solo que tienes una escapatoria. Yo supongo que esto era cuando te viene un león y te entra esto
solo ves, en plan, recto y tira recto y corre, ¿sabes? Pero en ese momento no puedes correr, o sea, no tiene sentido salir corriendo y te quedas con en plan, guau, ¿y ahora qué mierda hago? Y empiezas a pensar todo lo malo. En plan, vale, tal, 100.000 euros, más todo esto que he invertido, más 3 años y medio que llevo, que más o menos iba bien la cosa, empezábamos a repuntar, o sea, empezaba a la mierda, hecha por el garito. ¿Cómo sales de ahí? Y luego dices, yo creo, y eso me ha ayudado mucho el deporte, yo desde muy pequeño he hecho mucho deporte, mucho tenis, de estar jugando contra ti, en plan, joder, tal, no metes la bola, entonces... Duro el tenis, ¿eh? Sí, es duro, es muy psicológico, ¿sabes? No juegas contra el otro, juegas contra ti. Que a veces es... Bueno, sí, sí. Y luego he hecho muchas artes marciales, de disciplina, muchos años que también es muy físico, muy mental. Yo creo que esto al final sale. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Y bueno, en ese momento dices, a ver, primero de todo, respira. Entonces empiezas a respirar. De repente abres, tal, respiras y ya empiezas a ver otra vez todo. Y dices, vale, Excel, vamos a analizarlo bien. Y dices, vale, no van a petar todos de golpe. Y dices, vale, estos 100.000 euros los voy a palmar. Pero quizá los palmo en un año. Porque habrá gente que tocará un huevo y en un mes se le fríe el cacharro, pero otra gente... La devolución, la claro, garantía, lo que sea. mientras vas vendiendo, dices, no estamos muertos, ¿vale? Y luego he tenido otras movidas así de, mierda, se va. Pero luego no, luego yo creo que es... Y eso lo he escuchado varias veces y eso me lo aplico un montón. Muchos emprendedores la frase esta la repito mucho. No hay nada ni tan bueno ni tan malo como parece. Los wins no son tan buenos, ¿vale? Y las hostias no son tan malas como parece. Y todo es relativizarlo todo. Entonces yo creo que te vas curtiendo, entonces es como más flat, todo es como más estable. Y entonces yo muchas veces es como, no quiero celebrar mucho las victorias porque sé que llegará una hostia, ¿sabes? Yeah. Es en plan, vale, sí, hay que celebrar las cosas, pero al grano, a currar otra vez. Y lo mismo, cuando vienen hostias es en plan, oye, no pasa nada. Vamos a ver dónde están los problemas y le ponemos solución y para adelante, ¿sabes? Y todo es un poco... Bueno, te agradecemos la transparencia y que nos hayas contado, porque nunca es fácil y con todo el tema de emprendeduría siempre se habla como los casos de éxito y yo creo que abrirse en canal de esta forma no es fácil y te lo agradecemos. Ya, última pregunta con la que siempre cerramos el podcast es si Odyssey tiene un precio. Tío, ahora es muy barata, yo creo. No, Esto es barato relativo. A lo mejor dices la cifra de que para ti es barata Claro. y otro dice, no, esto es muy caro. Bueno, tengo la pregunta al revés. Sí. Si ahora viene Yamaha, por ejemplo, que antes hablábamos, ¿no? Que es un gran competidor en el tema de instrumentos, y te pone una cifra encima de la mesa, Ramón, a día de hoy tiene una cifra en la que se sentaría a hablar. No sé. Tenemos socios, hay dos socios más. Uno que tiene más porcentaje y el otro más pequeñito. Entonces tendría que hablarlo con ellos. Y es que el problema es, solo cogería esto si Yamaha ¿Te mantiene? me mantiene en el proyecto. y me hace miniceo de esta parte. Porque me flipa, es que no hemos ni empezado, ¿sabes? A hacer nada. Entonces es como que me encanta lo que hago y luego, vale, lo vendo. Sí, tengo mucho dinero, yo qué sé, 20 millones, vale, lo vendo por 20 millones. Dices, vale, pues ya está, si hago 4 inversiones y tal, ya puedo vivir tranquilamente, bien, más que de sobras. Entonces, y probablemente por mi espíritu emprendedor montaría algo. Y probablemente sería de música porque me mola Sería mucho. lo mismo. Sería lo mismo. Sería lo mismo. ¿Estarías compitiendo con tu propio producto? Pero ¿Cómo hago que Yamaha? no me dejarían. Entonces es como, no sé, ahora es un momento muy bonito y sobre todo que me encanta lo que hago y me encanta lo que crezco como persona. O sea, no hay ningún máster ni ninguna carrera ni nada que o sea, esto estás constantemente poniéndote en jaque, ¿sabes? Porque tienes que ser tan coherente con lo que dices,
con cómo lo dices con la gente, con los clientes. Pero a la mínima que pierdes la coherencia, pierdes la credibilidad y la gente no te sigue. Entonces, y eso es súper difícil. Y sobre todo que tienes que crecer a un ritmo. Yo constantemente le digo a mi inversor, ¿no? Es que yo no sé si soy el CEO. Yo no he hecho esto nunca, ¿sabes? Que sí, que tal, que tú eres la persona, tal, porque... Y yo, oye, y yo lo hablaba con el director de marketing. Le digo, si en algún momento llega una persona que es mucho mejor que yo de CEO, yo me aparto. Yo no tengo ningún problema. Ahora, de momento me encanta y hasta que no llegue esa persona, pues estoy creciendo mucho y disfrutando mucho de esto. Súper. Oye, pues hasta aquí el podcast. Ha sido súper interesante para mí. Yo lo he disfrutado mucho. Yo también. Así que nada, muchas gracias Ramón por acogernos. Luego os invito yo al podcast. Venga, Ahí done. estaremos. Pues sí. Gracias. Gracias.